lo cual los invito a orar. Vamos a orar entonces. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Padre querido, acompáñanos en este momento síncrono, en este momento de capacitación virtual desde la Universidad Adventista de Bolivia. Bendice a la profesora Janet con todo lo que va a impartir el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, apreciados participantes, una vez más, gracias por participar. Quiero confirmar a través del chat si ustedes logran escucharme. Está bien el audio, está fuerte, está muy bajo, para poder continuar. ¿Puedo tener algún retorno a través del chat? ¿Se escucha muy bien? Excelente, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a grabar la videoconferencia. Un momento, por favor. Hola, hola. Sí, listo. Muy bien. Estamos grabando la videoconferencia. Está con nosotros la profesora Janet Kolke. Ella es docente de la Facultad de Educación de la Universidad Adventista de Bolivia. ¿Cómo está, profesora Janet Kolke? Gracias por conectarse. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, Renzo, no puedo verlos. ¿Me ayudas con eso? No se preocupe, no se preocupe. Ellos están a través de, escuchándola a usted, profesora, a través de la plataforma en la lista de asistentes. Probablemente usted no vaya a visualizar la lista de participantes. Me refiero a que no puedo verlos en pantalla. ¿Ah, sí? Sí. Un momento. De repente se colgó el computador. ¿Puede compartir su PowerPoint de casualidad, por favor, profesora? Vamos a hacer esa prueba. Hay una pantalla que está en negra. ¿Cómo hago para ingresar? Hay algo que no me deja. Sí, ahora sí. Muy buenas noches, Renzo. Buenas noches a todos los colegas que están en este momento en contacto para esta clase, el módulo número 4, que es producción de textos. Gracias por participar. Bien, entonces, con ya el saludo de nuestra profesora, vamos a pasar ahora a planificar lo que va a ser esta videoconferencia, ¿sí? En la primera parte tendremos la videoconferencia de la profesora, que durará aproximadamente unos 45 minutos. Luego pasaremos a la sección de preguntas y comentarios, que aproximadamente durará 30 minutos. Y finalizaremos con el detalle de las actividades para esta semana. Recuerden que hasta el día de mañana, ustedes, los participantes, tienen plazo para poder rendir las evaluaciones del módulo 13. ¿Sí? El día de mañana, ustedes en su plataforma encontrarán los recursos para este módulo 4 ya en la plataforma. ¿Está bien? Que Dios los bendiga. Ahora sí, iniciamos con nuestra videoconferencia. Profesora Janet Kolke, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Renzo. Nuestra pantalla. Sí. Ahora sí. Vamos a iniciar entonces este módulo de producción de textos y pues estuve pensando y decidí colocar esta diapositiva primeramente, así como Renzo lo dijo, soy la facilitadora Janet Kolke Mamani, estaré con ustedes en este módulo y me complace el poder desarrollar esta asignatura, vamos a decirlo así, iniciando con la lectura de un pequeño fragmento de lo que es La voz, su educación y uso correcto, de la autora Elena de White. Esta frase es interesante porque se encuentra justo en la página 21 y 22. Las palabras son la expresión del pensamiento. Y al hablar de producción de textos hablamos justamente de las palabras, el uso de las palabras. Pero ¿cómo las utilizamos? Ya que estas son la expresión de nuestro pensamiento. Textualmente la autora dice de esta manera: las palabras son el medio mediante el cual se comunican los pensamientos del corazón. Con las palabras convencemos y persuadimos, con las palabras consolidamos y bendecimos, suavizamos el alma magullada y herida.
El hacer uso de la palabra muchas veces no es fácil. Inclusive a nosotros que somos docentes nos cuesta muchísimo el plasmarlo de manera escrita, pero es necesario plasmar, socializar y compartir con el medio que nos rodea todos aquellos pensamientos. Y qué mejor que exteriorizar aquello que nosotros sentimos y compartirlo, socializarlo con aquellos que están al lado nuestro, que son nuestros estudiantes, nuestros seres queridos, etc. De este modo, continuamos con la pregunta, ¿qué es producción de textos? Me hice esa pregunta, sé que ustedes también a la hora de desarrollar un tema relacionado con producción de textos, elaboración, creación de textos, vamos a usar esos sinónimos también, como un proceso comunicativo que busca transformar el lenguaje en un texto escrito con coherencia. El uso del lenguaje. Dentro del lenguaje podemos decir lo que es la comunicación, que a continuación explicaremos. Proceso comunicativo que busca transformar el lenguaje. ¿Cómo transformamos el lenguaje? De diferentes maneras, ¿verdad? Lo oral, lo escrito nos sirve, la parte gestual también, pero si hablamos nosotros específicamente de lo que es un texto, y más adelante lo vamos a ver, la producción de textos va más allá, el uso del lenguaje, pero acá se resalta algo muy importante, ¿no? Escrito con coherencia. Muchas veces a la hora de leer un texto, específicamente el de nuestros estudiantes, podemos corroborar aquello, ¿no? Vemos que lo escriben de una manera en que es necesario. Nos damos cuenta que es necesario pulir, darles orientaciones sobre la ortografía, la sintaxis, la cohesión, y justamente estamos para ello, ¿verdad? Entonces tenemos allí el concepto de lo que es producción de textos. Por otro lado, la comunicación en la producción de textos. Si hablamos de la comunicación, primeramente, hay muchos conceptos. Si estudiamos diferentes autores, todos ellos van a llegar, bueno, la mayoría va a llegar a la conclusión de que es la transmisión de información entre emisor y receptor. Pero a mí me gusta específicamente esta definición hecha por Walter Fernández Meléndez, ¿sí? Autor peruano, que desarrolla lo que es la parte de la comunicación de una manera más amplia. Lo vamos a compartir con ustedes y está en sus pantallas. La comunicación es el proceso de interacción social. Yo diría un PIS para acordarnos, ¿no? Usando estrategias de síntesis en este caso. La comunicación es un PIS, proceso de interacción social. ¿Pero qué hacemos con la comunicación? A través del cual un individuo puede transmitir a otro sus pensamientos. Yo diría aquí, en vez de transmitir, puede interactuar, porque la comunicación va más allá de lo que es transmisión, sino que es interacción. Transmite, pues, a otros su manera de pensar, sentir, ¿verdad? El deseo que tiene, la vivencia diaria, por medio de palabras, gestos, mímicas, timbres, luces, y pues nos hacemos ahora un esquema en nuestra mente. La comunicación entonces es amplia, es la base del lenguaje, por tanto es la base de la producción de textos. Acá María Restrepo nos ayuda diciendo que en la comunicación, ¿sí?, influye mucho lo que es la producción de textos. Y pues al revés también, ¿no? Viceversa, la producción de textos influye en la comunicación. Y acá hablamos de, primeramente, pues 7 preguntas, ¿no? Empezamos. ¿Quién va a comunicar? Lo primero que nosotros, a la hora de producir un texto, nos preguntamos. Acá está el emisor. Está, por un lado, lo que es el docente que va a producir, el estudiante que va a producir, el editor, ¿por qué no? ¿Quiénes van a dar a conocer una información determinada? ¿Qué voy a comunicar? Referido con lo que es el contenido mismo, el mensaje, ¿sí?, que voy a plasmar, a dar a conocer. ¿A quién voy a comunicar? Pues en este entendido podríamos ver nosotros el contexto, y para producir un texto debemos delimitar un grupo de receptores, de lectores. Van a ser un grupo de adolescentes, un grupo tal vez podría ser de una preparación de pregrado, posgrado. Podríamos delimitar de esa forma. ¿Para qué voy a comunicar? Acá vemos ya el propósito, porque toda producción de textos lleva a un objetivo primordial, a un propósito en este caso, podríamos decirlo así.
¿Con qué efecto lo voy a comunicar? Aquí pues nos hablamos, ¿no? Si los objetivos en este caso fueron cumplidos, ¿sí? ¿Qué respuesta se obtuvo? Para ver el comportamiento, el cambio de conducta que se obtuvo a través de esta producción de textos. ¿Cómo lo voy a comunicar? Acá pues podríamos decir el tipo de texto que hemos utilizado. Estos pues van a variar y más adelante vamos a ver que existen diferentes clases y diferentes formas de agrupar lo que es lo que son los textos, y en base a eso, ¿cómo lo voy a comunicar? De una manera amplia, detallada, puede ser un texto científico, un texto argumentativo, expositivo tal vez, y de este modo nos hacemos estas preguntas que son muy útiles justamente a la hora de la producción de textos. Si hablamos de las estrategias de producción de textos, pues hablamos de dos cosas. Estuve investigando, indagando, existen diferentes estrategias de producción de texto, diría más aplicativas, procedimentales tal vez, si vale la palabra, pero existen dos maneras, ¿no? En realidad que nos lleva a la producción de textos. En la vida diaria, en la práctica misma, como docentes hemos visto que si no estimulamos a la lectura, en un futuro no tendremos, ¿qué cosa? Autores, ¿no?, que respalden aquello. La lectura es primordial. Silvia Paglietta nos habla al respecto, ¿no? Y nos dice que de alguna manera debemos invitar, ¿sí?, a que el estudiante tenga la iniciativa de leer. Y por un lado, pues ella menciona, ¿no? ¿Por qué no invitar a un autor en nuestro medio, tal vez en el lugar donde tú te encuentras? Existen muchos autores y no necesariamente necesitas gastar de dinero, economía para poder invitarlos desde una, no sé, distancia lejana, sino más al contrario, viven por allí cerca. ¿Por qué no invitarlos a ellos? Somos parte de una, vamos a decir, asociación educativa muy grande. Pues allí tenemos muchos autores, ¿sí? Y ellos podrían ser parte de esta forma, ¿sí?, de iniciar e incentivar a la lectura. Por un lado podrían ser autores, si no los tenemos presenciales, pues así como ahora tenemos la oportunidad de hablar a través de esta videoconferencia, de igual modo podríamos nosotros realizar diferentes invitaciones a autores que tengan la proximidad y la oportunidad de animar a nuestros estudiantes a que también sean productores en realidad de conocimiento. En una oportunidad tuvimos el privilegio de contar con la visita de escritores, ¿sí?, de la Asociación Educativa Adventista, quienes estuvieron inclusive tal vez firmando autógrafos, haciendo esa cercanía, pero antes es necesario que nuestros estudiantes conozcan el contenido, la producción de estos autores para que no tengamos un problema, tal vez, ¿no? ¿Y quién es él? ¿Cómo es? ¿Y por qué está aquí? Y tengamos la oportunidad de enriquecer, tal vez preguntándole por qué, si es que ya conoce el contenido de un libro o dos que se haya producido por este autor, preguntarle tal vez diferentes cuestiones de la manera de escribir, ¿no? ¿Por qué escribió sobre ese tema? ¿Por qué le dio ese final? ¿Por qué no otro? Entonces se hace más enriquecedor para el estudiante, una experiencia próxima, ¿no? Partir de la experiencia. Organizar ferias de libros es necesario. Si es que no hay libros en la casa, es porque no hay lectura, tampoco se promueve la lectura. Y si no hay una biblioteca cercana, con seguridad de que en muchos lugares sí las hay, ¿sí? Tenemos la bendición para poder acceder a estos lugares, como acá, por ejemplo, tenemos la biblioteca Sigurd Claus, que está de alguna manera abierta a todo público para que pueda extraer un libro, aprender de este y conectarse con los autores. Esto de organizar ferias de libros tampoco es un problema, ¿no? Ya que tenemos inclusive en la asociación un momento en el que hacemos, ¿no?, la publicación de ACES, hace su promoción, y pues allí podríamos invitarles a los estudiantes. Si no se trata de estos libros, pues otros libros de literatura nacional, universal, etcétera. También los talleres de lectura. Y en estos talleres de lectura, Casani hace referencia muy de cerca a lo que son las lecturas, tanto en pareja, individuales, las colectivas, que a la hora de socializar cada uno llega a comprender de manera diferente, pero que después, ¿sí?, es muy enriquecedor
sacar un producto ya, después de haber compartido aquello que yo conozco. Puede ser que sea de menor importancia lo que mi compañero o mi compañera desarrolle. Entonces, esto hace que yo pueda compartir, vivir la experiencia de cerca con el autor. Por otro lado, esta parte de la investigación es muy importante. Comparto con ustedes este esquema que están observando. La investigación fomenta, en este caso, la producción de textos. Es muy importante, ¿no? Lo que tenemos acá, o viceversa, la producción de textos fomenta la investigación. Estas dos van de la mano. Estamos muy de acuerdo con que la actualización constante es necesaria para que de esta forma cambien nuestras metodologías, nuestras actividades, nuestros procesos didácticos, y pues con seguridad esta es una forma, ¿sí? La que tenemos ahora, la preparación que ustedes han tenido en el módulo 1, módulo 2, módulo 3, les sirvió. Aprendieron tanto ustedes como el facilitador. Así va a ser en mi caso a la hora de la ronda de preguntas, de aportes, que por cierto se califican, ¿no? Es necesario. Entonces, como esto se filma, pues invito a que muchos participen para poder compartir, aportar, dar un granito de arena a lo que significa este sistema educativo adventista que debe crecer. Y debe crecer y de alguna manera nosotros debemos aportar en ese crecimiento. Esto que dice María Restrepo es necesario resaltar. Cuando los profesores se valoran como investigadores, tienen mayor capacidad para producir cambios en su práctica docente. Si yo me valoro como investigador, soy apta, en este caso tal vez apto, ¿sí?, para realizar diferentes modificaciones, transformaciones a este proceso que tal vez hasta ahora ha sido tradicional. Te invito a que por lo menos una de las estrategias que más adelante veremos de producción poética puede ser aplicada por ti también. Es cierto, uno diría, esto yo ya lo conozco, ¿no? Son expresiones que generalmente cuando uno pasa los cursos se dice, ¿no? Ay, pero si yo ya he visto esto, ya lo sé, ya lo practico. Es más, yo voy más allá todavía. Felicidades, si eso es así. Pero si no, que sirva un momento para reflexionar y cambiar ese modelo educativo que hasta ahora hemos estado siguiendo y practicando para darle mayor énfasis a lo que es la producción. Ahí vamos ahora con esta pregunta. ¿Qué es un texto literario? O en este caso un texto, ya estoy yendo más adelante. Un texto, pues muchos autores van a decir, un texto es un mensaje, pero específicamente es un mensaje de dos formas. Hablado, por un lado, oral, si quieren decirlo así, lenguaje verbal, si quieren, o escrito, ¿sí? Entonces, al decir que es un mensaje hablado o escrito, nos referimos a textos, ejemplos de textos orales o hablados. Pues la oratoria, la exposición que precisamente estoy haciendo uso ahora y más adelante ustedes. Un texto, entonces, es un mensaje, pero este mensaje puede ser corto. Claro que sí, puede ser corto. La idea es que debe tener justamente lo que viene a continuación. Debe tener sentido para quien lo produce como para quien o para el que lo recibe. Es importante aquello. Ahora, hablando de los textos escritos, pues tenemos varios. Ahí están los ensayos, están las cartas, los libros, las revistas, y pueden extenderse un montón de ejemplos más, ¿no? Ahora, estos textos, pues de acuerdo, ¿sí?, a su forma, puede variar según su intención, según su forma, y pues ahora tenemos a lo que nos referimos, ¿no? Las clases de textos. ¿Qué clases de textos conocemos? Como profesores, docentes de aula, quizá administradores, en algún momento hacemos uso de alguno de ellos. Porque estamos en constante ejercicio, hacemos que nuestros estudiantes los realicen constantemente y eso es bueno. Por ejemplo, acá específicamente dentro de lo que es la Unión Boliviana, la Misión Boliviana Central, se promueve a lo que son la producción de textos científicos, ¿no? Entonces es muy necesario, claro que sí. Y pues partimos de aquello. Los textos pueden variar de acuerdo a los autores, los clasifican de diferente manera, ¿no? Entonces, de acuerdo a su intención, a su forma, pues comparto con ustedes para que podamos de alguna manera repasar, si es así, recordar, reforzar tal vez
aquello que ustedes ya conocen. Clases de textos. Según su intención comunicativa, pues puede haber, miren, muchos, ¿no? Texto narrativo, descriptivo, texto dialogado, expositivo, también el texto argumentativo. ¿Cuál de estos haces uso tú? El día de hoy, sin ir más lejos, ¿cuál es el que tú has hecho uso? Pues de hecho, en la vida cotidiana hacemos uso de diferentes textos, ¿no es cierto? Dependiendo la intención comunicativa. Por un lado, el texto narrativo, que es lo que da a conocer. Relata hechos que pasan a personajes, ¿no? Es narrado. Por eso narrativo decimos, ¿no? La intención. Vamos con la intención del texto descriptivo. Cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, animales, sentimientos y situaciones. Pues ahí vamos a ver ejemplos más adelante de cada uno. El texto dialogado tiene una intención comunicativa diferente al texto descriptivo, ya que reproduce literalmente las palabras de los personajes. Esto se puede dar a conocer en varias formas, ¿no? Que ustedes ya están apreciando. Texto expositivo. La intención comunicativa es explicar y transmitir información de manera objetiva. Y pues aquí dentro del texto expositivo, ¿por qué no? También podríamos detallar, ¿no? Porque la característica de realizar la explicación de manera objetiva también es parte de lo que son los textos científicos, ¿verdad? El texto argumentativo, cuya intención comunicativa defiende ideas, es defender las ideas y expresar las opiniones, ¿verdad? Con argumentos, por eso el nombre de argumentativo. El texto narrativo responde a una pregunta, ¿qué ocurre? Texto descriptivo, ¿cómo es? El texto dialogado, ¿qué dicen? Texto expositivo, ¿qué? ¿Y por qué es así? El texto argumentativo, ¿qué pienso? ¿Qué piensas? Los modelos o ejemplos. ¿Sí? De textos narrativos hablamos de clasificaciones diversas, ¿no? Por ejemplo, ahí está la novela, los cuentos, las fábulas, las noticias, biografías, y podemos ampliar más la lista. El texto descriptivo responde a otros modelos también, como las guías de viaje, y los cuentos en las novelas, en lo que es literatura, también podemos apreciar y hacer uso de lo que es el texto descriptivo. De igual forma, el texto dialogado tiene ejemplos, como por ejemplo están las obras teatrales, ¿verdad? Los diálogos en narraciones, las entrevistas, los textos expositivos, pues allí están los artículos de divulgación, los textos científicos que decíamos, los libros de texto, estos que manejamos justamente. En el texto argumentativo están los artículos de opinión, las críticas, el tipo de palabra y características lingüísticas. El texto narrativo, pues nosotros hacemos uso de verbos en acción, ¿verdad? En lo que es el texto descriptivo, pues hay una abundancia de lo que son los adjetivos. El texto dialogado, se habla de acotaciones, guiones, comillas. Texto expositivo, se hace uso del lenguaje claro y directo. Así también en el texto argumentativo, los verbos que expresan opinión. Es así que podemos presentar una de las muchísimas clasificaciones que hay de textos. Fases, y pues antes, tal vez si quieres compartir algunas de las clases de textos que tú usas para la explicación, las que conoces, podrías comentarlo al final. Fases para la producción de textos. Según Basulto Hilda, pues existen 3 fases. Hay muchos autores que van a inclusive subdividir en más fases, o si quieres etapas para poder, pasos también para poder escribir. Y por un lado está la invención, fácil de memorizar, invención, disposición y elocución. Y fácil de llevarlo a la práctica con estas 3 palabras también. ¿A qué hace referencia lo que es la invención? Justamente responde a una pregunta. ¿Qué voy a decir? Y alguna vez cuando vamos con los estudiantes en lo que es, yo llevo la materia, en este caso de producción de textos, creatividad en cuanto a producción de textos en lo que es la Facultad de Educación. Y pues allí alguno decía, pero no tengo ni idea de qué es lo que voy a decir. Y justamente están las estrategias anteriores que te presenté, que eran la lectura y la investigación, que hace que te den ideas.
buscar ideas, es lo que tenemos que hacer, poner en práctica. Voy a buscar ideas, a ver, ¿de qué voy a escribir? Hablaremos con el tema respecto a el plan maestro de desarrollo espiritual, que es un tema en común en todas las unidades educativas y también en todo el sistema educativo adventista. Pues los 4 valores, pongámoslo en práctica, ¿no es cierto? Uno de esos podemos elegir el con el que trabajemos por etapas, por bimestres, no sé cómo es en el caso de las unidades educativas a las cuales ustedes representan. Pero sería bueno, ¿no? La humildad, la igualdad, en este caso, la solidaridad o la integridad. A ver, pensemos, elijamos una. Podría ser la integridad. Buscamos ideas respecto a la integridad porque no sé ni qué es integridad. Muy bien, buscamos búsqueda de información, ¿verdad? Y de esta manera es que logramos. Podemos hacer uso de varias técnicas para la primera fase, que es la invención. Por ejemplo, te sugiero eso de los cuadros sinópticos, mapas mentales, ¿sí? O aquella técnica que tú domines más para poder guiar a los estudiantes a hacer su búsqueda de información y de esta manera como la lluvia de ideas, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué puedo hablar de la integridad? Por un lado, podría ser el concepto de integridad. Por el otro, a ver qué podría ser antes del concepto, quizás se me ocurre etimología, características de la integridad, puede ser pasos para lograr la integridad adecuada, etcétera, etcétera. Me voy con el segundo paso, la segunda fase, que es la disposición. Responde a esta pregunta, ¿en qué orden? Lo voy a decir. Ahora voy a ordenar estas ideas que han surgido, ¿sí? De manera, vamos a decir, desordenada, ¿sí? Yo ordeno esas ideas, ¿sí? De la mejor manera podría empezar, si no es así, primero por la etimología de lo que es integridad, dándoles el ejemplo. Podría ser el concepto de integridad, características de la integridad, pasos para lograr la integridad adecuada. Depende de aquello que yo logre encontrar en la búsqueda de información de los libros, ¿verdad? Entonces yo voy ordenando estas ideas. Ahora la tercera y última fase, que es la elocución, la redacción de estas ideas seleccionadas. Quizás algunas en la parte de ordenar las ideas se desechen porque no tienen nada que ver o no tienen la relevancia que debiera tener. Entonces la excluyo y ahora redacto esas ideas en base a ese mi esquema o mi borrador que hice anteriormente. ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Qué palabras voy a usar? Tal vez, ¿qué tipo de texto de los que mencionamos anteriormente voy a desarrollar? Podría yo elegir alguno de ellos o ellos hacer la elección, ¿sí? Dándoles un montón de ideas, de clases de textos, podría ser la mejor forma que ustedes elijan. Y esta parte es un poco profunda, bueno, no diría un poco, es muy profunda, ¿no? Porque toma en cuenta lo que es justamente la revisión exhaustiva, no solamente la revisión bibliográfica que ya hicimos anteriormente, sino ahora la revisión ortográfica, sintáctica, de estilo, de coherencia, de cohesión, y voy profundizando aquello, ¿no? Con la revisión correcta, adecuada. Por otro lado, tenemos la producción de un ensayo. Hablamos para hablar de esta parte, yo estuve pensando y hablando con Renzo también, compartíamos y decíamos, ¿qué es producción de textos? Es amplio, ¿no? Y ustedes mismos me darán la razón. Tan amplio que uno dice por dónde y qué es lo que tomo en cuenta. Pero tengo entendido que ustedes llevaron un módulo llamado lo que es la parte de expresión oral también, ¿verdad? Comprensión lectora, expresión oral. Y pues en este sentido quise enfatizar más lo que es la parte de producción de textos escritos. Aún así es amplio, ¿no? Si hablamos de producción de textos escritos, igual, tomamos en cuenta mucho tiempo. Pero hay 45 minutos, de los cuales ya utilicé unos cuantos, así que si hablamos de producción de un ensayo, ¿sí? ¿Qué es un ensayo? Me hago referencia, ¿no? ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema concreto de gran interés para el autor.
Dicho de otro modo, podríamos decir que el ensayo es la opinión personal sobre un tema determinado. Tanto en pregrado como en posgrado se hacen trabajos de ensayo. Se ha vuelto tan famoso este tipo de texto, ¿sí? Hacer un ensayo, que a la final, pues es muy útil, claro, porque podemos ver la postura del autor, en este caso de nuestros estudiantes, a la hora de decirles que realicen un ensayo, un ejemplo, sobre el Plan Maestro de Desarrollo Espiritual, o sobre uno de los valores del PMDI, podría ser. Sin embargo, muy pocos han obedecido, vamos a decir así, la estructura de un ensayo, ya que se han basado tal vez en media plana, 2 párrafos, cuando por lo menos mínimamente debiera ser 5 planas, ¿no? Un ensayo que contenga las 3 partes fundamentales que nos encontramos ya ahora en la parte inferior de la diapositiva, la estructura de un ensayo propiamente dicho así, sus partes fundamentales, estas 3 a las que se añade una más que les voy a decir. Lo que es la primera parte, la introducción. Posteriormente el desarrollo y la conclusión. Si hablamos de la introducción, tendríamos que ponernos en los zapatos del lector, porque este ensayo va a ser socializado, compartido. Entonces, para que llame al interés del lector, lo que debo hacer es buscar algunas palabras, algunos recursos, para que al presentar el tema, porque de eso se trata la introducción, pueda llamar la atención del que va a leer o del que va a escuchar, si vamos a leer y compartir nuestro ensayo en público. Entonces lo que debemos hacer es justamente eso. Podemos buscar lo que son los recursos retóricos, las preguntas retóricas, ¿no es cierto? Empezar con una pregunta que no necesariamente tenga una respuesta inmediata. Podría ser con frases célebres o inclusive algunas ideas principales que se den como algo importante, ¿sí?, para presentar el tema. El desarrollo, que es sin duda la parte más extensa, ya que comprende el 80% de lo que es todo el ensayo, es donde desarrollamos, ¿sí?, punto por punto aquello que nosotros hemos elegido para la explicación de nuestra opinión. Si digamos estamos hablando, continuamos con el tema de la integridad, entonces hablemos por un lado sobre lo que es integridad, cómo lograr una correcta, integridad, tal vez integrar con aspectos o respaldo bibliográfico, ¿sí?, de diferentes autores, citas, el uso de citas cortas y largas, pero no solo citas cortas y largas, sino también, vamos a decir, la paráfrasis correspondiente, la interpretación correspondiente a estas citas, ya que no debemos olvidar que el ensayo es la opinión personal que uno tiene sobre un tema determinado. Finalmente, la conclusión, que hace el resumen, la síntesis de todo lo dicho anteriormente, que debe, así como inició la introducción de una manera llamativa para el lector, terminar de igual modo. Y en todo esto quiero enfatizar, no solo en el ensayo, por cierto, el uso de conectores. Los conectores, también llamados palabras de enlace, son muy necesarios para poder desarrollar un buen texto. Y pues, en ese sentido hablamos de los conectores. Se denominan conectores a las palabras y construcciones que marcan la relación lógica de las partes de un texto y contribuyen a darle coherencia. Si hablamos de la unidad, alguna vez, tal vez se nos observó un trabajo o nosotros observamos el de nuestros estudiantes porque carece de coherencia, de unidad, es porque justamente no se empleó conectores. En un estudio que se realizó, pues de unos 100 estudiantes que realizan ensayos, ¿sí?, acá en Bolivia, pues son 20 los que usan conectores y 80 no los usan. Tal vez porque nos está dando prioridad en la explicación de la importancia de estas palabras de enlace en lo que significa la redacción de textos, podría ser una de las causas. Sin embargo, repasemos con ustedes. Los conectores de un discurso, de un texto, podríamos decirlo así como lo menciona Pérez. Existen diversas clases para ordenar el discurso, para introducir un tema, para añadir ideas,
para aclarar o explicar un tema, para ejemplificar, para introducir una opinión personal, para indicar una hipótesis de igual modo, para indicar una oposición o contraste, para indicar consecuencia, así también causa, resumir, concluir o terminar. Vamos a dar un ejemplo. A ver, ¿con cuál? Con ordenar el texto o el discurso. Antes de nada, se iniciará con una breve introducción acerca de lo que es integridad. En primer lugar, el concepto de integridad consiste en segundo lugar, menciona tal autor que integridad es. En último lugar, podríamos citar algunos pasos para lograr la integridad adecuada y pues podríamos utilizar. La idea es que utilicemos sinónimos. Con que mencionemos uno no es suficiente. Es necesario utilizar sinónimos. Los que mayormente se utilizan pues son estos, ¿no? Por otro lado, asimismo, es decir, podrían ser utilizados, pero la idea es que se utilicen también los sinónimos y no la repetición, porque ya recaemos en lo que es un vicio, que es la redundancia, ¿no es cierto? Les presento, primero les presenté lo que es la producción de un ensayo, ¿verdad? Cómo realizar un ensayo, los pasos, la estructura misma. Sin embargo, ahora les estoy presentando el segundo, producción de poemas. Para hablar de producción de poemas, que es aquello que a mí me encanta, por eso es que quiero compartir con ustedes esta parte de producción de poemas, es de un libro mío, ¿sí? Lo he tomado para poder compartir con ustedes, de acuerdo a las investigaciones y pues revisión bibliográfica que se hace. Esta estrategia la uso muchísimo en lo que es la facultad, es justamente la producción del caligrama o poema visual. Y también se la utiliza muchísimo en instituciones. Yo he visto acá en Bolivia que se hace mucho uso de aquello en algunos lugares, específicamente en Cochabamba, ¿no? La estrategia número 1 habla acerca del caligrama. ¿Con qué otro nombre se lo conoce al caligrama? También llamado poema visual. ¿Alguna vez? Les aseguro, sí, debe ser que ustedes han visto caligramas pegados en algún lado o inclusive han hecho uso de esta estrategia que no es nueva, por cierto, pero que sí es muy creativa, vamos a decirlo así, para poder trabajar con nuestros estudiantes en el área de lenguaje y comunicación. Primeramente elegimos un dibujo relacionado con integridad o bien otro tema para que no sea muy recurrente a este tema. Otro tema del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual podría ser esto de la solidaridad. Podremos dibujar al respecto tal vez dos manos, ¿no? Aferradas, que significan ayuda. Entonces dibujamos aquello, trazamos las líneas, ¿sí? Con lápiz simplemente, ¿sí? No interesa que el estudiante no sepa hacer uso de un dibujo, ¿no? Artístico, no tenga este tipo de inteligencia para hacer, porque recuerden las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes y la nuestra misma es amplia, ¿verdad? Pero podemos hacer, incluso ya con una copia, no hay problema. La idea es que allí, con las líneas del dibujo, ahora con un lapicero, voy a realizar, ¿sí? Lo que es palabras, ¿sí? Frases, pueden ser versos, pero en las líneas. Por ejemplo, la solidaridad es el reflejo del alma, ¿no? Entonces voy trazando lo que son justamente los versos relacionados al dibujo. Luego modificamos algunas palabras por recursos literarios. Quién sabe, no hay alguna que tenga metáfora, ¿no es cierto? Que tenga, digamos, algún recurso específico visual, auditivo, y voy colocando, ¿sí? Haciendo que se perfeccione cada vez. Utilizo palabras en las líneas. Finalmente lo que hago es verificar. Termino siempre con esto, ¿no? La verificación de la sintaxis, la ortografía. Una vez culminada la poesía, se debe poner un título, pensar en un título creativo, y el autor, en este caso, la persona que realizó justamente el poema en forma del dibujo que se eligió. Al final, pues, felicitarlo por ser un brillante poeta y de este modo logramos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo
que justamente es la capilla aldeana. Es un ejemplo de caligrama o poema visual, lo vuelvo a repetir. Es de Vicente Huidobro. Es muy, tal vez conocido, y llega a su mente, Vicente Huidobro, claro que sí, exponente de lo que es el creacionismo, dentro del vanguardismo acá en Latinoamérica, claro que sí, es él. Es el chileno Vicente Huidobro. Pues acá tenemos una de esas, vamos a pasar. Ahí está, muy bien. Voy a leerlas, a ver, vamos a compartir y socializar este poema. Ave canta suave, que tu canto encanta, sobre el campo inerte, sones vierte y oraciones llora. Desde la cruz santa el triunfo del sol canta, y bajo el palio azul del cielo, deshoja tus cantares sobre el suelo. Une tus notas a las de la campana, que ya desespera. Tengo una llamada telefónica, pero no se preocupe. Vamos, dice allí. Vamos, desde acá. Une tus notas a las de la campana, que yace de despereza ebria de mañana, evangelizando la gran quietud aldeana. Es un amanecer que en una bondad brilla. La capilla está ante la paz de la montaña. Como una limosnera está ante una capilla. Se esparce en el paisaje el aire de una extraña santidad, algo bíblico, algo de piel de oveja, algo como un rocío lleno de bendiciones, cual si el campo rezara como una idílica queja, llena de sus caricias y de sus emociones. La capilla es como una vieja acurrucada y continúa. Es un fragmento que puede demostrarles la forma, en este caso del caligrama, ¿sí? Un poema visual, ¿verdad?, que hace uso de versos de manera libre, así como es las características justamente de lo que significa el creacionismo dentro del vanguardismo, ¿verdad? Estrategia número 2, el poema acróstico. Muchas veces lo hemos visto y hemos puesto en práctica también aquello, ¿verdad? Sin embargo, el poema acróstico se puede dar también con los versos iniciales, ¿sí?, centrales también, o a veces inclusive de 3, ¿sí? Esa es la más complicada porque inicia, ¿sí?, y está también al medio, ¿verdad?, y al final de igual forma. Los pasos: elegir una palabra o una frase, ¿sí? Cuando se habla de una palabra es un acróstico simple, y cuando hablamos de una frase es un acróstico complejo. Escribir la palabra o frase de manera vertical en mayúsculas, eso es importante, ¿verdad? Con un lapicero diferente, iniciar el verso con cada letra de la palabra o la frase elegida. No olvidar que cada verso debe tener relación con la palabra o frase elegida a un inicio. Si el compositor prefiere, se puede incluir en el poema rimas y los recursos estilísticos que guste. Una vez culminada la poesía, ponerle el título y el autor correspondiente. Verificar la sintaxis y la ortografía. Y finalmente, pues felicitamos a nuestros estudiantes por la producción de textos. Y tenemos acá justamente un ejemplo de acróstico que dice: felicidades, madrecita, ¿no? Pues ahí pueden ver ustedes la autoría, ¿sí? Para que no digan que acá pues no estamos produciendo y solo mostramos de otras personas, ¿no? Debemos también dar el ejemplo, y acá tenemos un poema. A ver, vamos a leerlo. De manera vertical dice: felicidades, madrecita, ¿no? Para un día muy especial, en el Día de las Madres, que cambia las fechas, por cierto, en diferentes países, ¿no es así? Acá en Bolivia es el 27 de mayo, y dice: fuiste una luz en la oscuridad, enterraste mi tristeza con tu amor, luchaste por mí con valor, iluminaste mi vida con tu beldad, condujiste mi sendero a pesar de la brisa, inclinaste tu mirada hacia mí, diste tu vida por mí, aunque a veces te herí, día a día fue tu anhelo por mí. Entusiasmo sentí al verte, satisfacción me dio Dios por tenerte. Mamá, palabra grandiosa que encierra amor, admiro tu valor al traerme al mundo con dolor. Daré homenaje en tu honor, recordando tu cariño con amor. Entrando al cielo te vi en sueños, cuando me dijiste tú a mí: irás por la vida sola sin mí. Tan cerca de mí te siento, aunque ahora te encuentres en el cielo. Esta
tercera estrategia que voy a compartir con ustedes titula Cadáver Exquisito, porque justamente proviene de lo que es el vanguardismo, pero esta vez de lo que específicamente significa el surrealismo, ¿sí? Entonces, pues la intención era expresarse, ¿sí? E ir más allá, ¿no? Vamos a decir, traspasar las fronteras de la realidad. Y pues de este modo es que consiste en lo siguiente, ¿no? Formar grupos equitativos de 3 a 5 personas, preferentemente porque siempre es bueno trabajar con un grupo equilibrado que no sobrepase, no sea mayor cantidad y pocas personas aquellas que trabajan, ¿no? Y también tengan suficiente idea, por lo menos mínimo 3 personas es lo adecuado. Habilitar en cada grupo una hoja en blanco, una por grupo, enumerar a los integrantes de grupo, empezar la instrucción para los números 1 de cada grupo, vamos a enumerarlos a ellos, ¿no? Si son, digamos, 5 en un grupo, darles un número específico para cada uno de ellos. Alberto será el número 1, Gladys la número 2, Santiago el número 3, Juan el número 4 y terminamos con Ivana como número 5. Los enumeramos, ¿no? Ya que los conocemos a ellos y de este modo es que continuamos con lo que es ya la instrucción, ¿no? Para los números 1 de cada grupo. Estos deben escribir versos en el papel durante 2 minutos. No interesa sobre qué tema. Lo que interesa es que no sean menos de 2 versos los que produzca cada estudiante. Por lo menos 2. Pero en caso de que hay alguno que no pueda escribir, por lo menos nos conformamos con 1. De este modo es que ellos se inspiran en lo que les llame, ¿no es cierto?, a reflexionar su mente. La temática no está definida, ¿sí? Entonces ellos escribirán: el aire es hermoso, así como las amapolas lo son en el océano, no sé, tendrían que, lo que se les ocurra, ¿verdad? No interesa la temática, ahí dice, ¿no? Una vez que transcurrieron los 2 minutos, se debe doblar la hoja con la producción hecha, con el fin de que el siguiente no lo vea. Los números 1 realizaron 2 versos, ahora doblamos y simplemente dice, ¿sí?, solo se verá la última parte. Debe darse, dice, luego debe darse el papel a los estudiantes con el número 2. Este debe continuar la poesía solo conociendo la última palabra escrita por el anterior participante. El anterior participante dirá: mi última palabra fue amapola. Muy bien. Entonces el siguiente lo que hará será continuar con la palabra amapola. Amapola me recuerda a una vieja amiga que tenía en mi antigua vecindad. Dulce como... y empezará, ¿verdad?, su producción. Hasta que sea el tiempo para darle al siguiente. Y así, de esta manera, damos 2 minutos de tiempo para que cada uno pueda inspirar su poesía, sus versos, con la última palabra del compañero anterior. De esta manera debe repetirse el ejercicio hasta el último integrante, ¿verdad? Dándoles el tiempo necesario. Los que conformaron grupos de 3 esperarán hasta que termine el número 4 y 5 de los siguientes grupos. Se procederá a continuación a compartir con los demás grupos la poesía creada a través de la lectura en voz alta. Al principio estos no tendrán absoluta coherencia, sin embargo los arreglos internos que el grupo realice, pues logrará que el poema sea creativo y tenga coherencia, ¿verdad? Entonces, ya al final tendrán que leer, pues seguramente no tendrá nada de lógica, pero ahí está el trabajo del grupo para ahora sí cambiar algunos versos y de este modo darle la coherencia necesaria, añadiéndole más versos, quitándole otros, etcétera. Se formará o conformará de 10 a 12 versos, los cuales pueden ser divididos en estrofas de 2 versos o más, de acuerdo al gusto y creatividad de los integrantes de cada grupo. Si el compositor prefiere, se puede incluir en el poema rimas o los recursos estilísticos que guste. Una vez culminada la poesía, ponerle el título creativo y el autor correspondiente. Verificar, siempre es necesario, la sintaxis, la ortografía, y pues felicitarlo por la poesía creada. Vamos a leer este ejemplo: vivir por ti, Señor. Ahí tenemos, ¿no? Tus ojos me dicen lo que sientes por mí. Mi alegría es verte feliz. Feliz me siento yo por encontrarme contigo, Señor. No puedo vivir sin ti. Sin ti me duele el alma.
Duele la noche, el día y el alba como la luz de la mañana, riega día a día mi vivir. Vivir solo para ti quiero, Señor. Señor, enséñame a vivir por ti. Estrategia número 4, poema romboidal. Ahí están los pasos. Primero lo que hacemos es elegir una palabra y pues vamos añadiendo, ¿sí? 2 en el siguiente verso, 3 en el siguiente, hasta llegar a 7 palabras, ¿sí? En el 7º verso, luego ahora, ¿qué hacemos? En el 8º verso disminuimos a 6, 9º verso a 5 y así sucesivamente hasta llegar al verso número 14 con una sola palabra nuevamente. Una vez culminada la poesía, ponerle el título y el autor correspondiente. Si el compositor prefiere, se puede incluir en el poema rimas y los recursos estilísticos que guste, no hay problema. Y ahí tenemos justamente los 2 pasos que no pueden faltar, ¿sí? Y de este modo llegamos al ejemplo de poema romboidal. Este titula Margarita. Margarita, como tú perfumada ninguna es. Tienes un olor fragante de noche como estrella brillante. De día reluces tus bellos colores. Radiante sola en mis pensamientos te escondes. Tienes encanto, luz, vida y alegría. Hacia los que te aprecian, florecita de agraciado color. Resalta tu hermosura, tu encanto, Margarita. Y de esta forma pues hemos llegado a este último. Hasta acá tenemos ya lo que es la presentación, la exposición de lo que ha significado lo que es producción de textos. Pues podemos pasar ahora sí a la ronda de preguntas, aportes, las acotaciones que tengan, pues son muy bienvenidas para poder crecer, porque eso es lo que queremos, crecer tanto los facilitadores como los participantes. Profesora Janet. Adelante, Renzo. Bien. Entonces vamos a pasar ahora a la parte de interacción con los participantes, con preguntas y o comentarios. Bien, vamos a entonces habilitar los micrófonos a aquellos participantes que lo están solicitando. Está con nosotros solicitando micrófono la profesora Jennifer María Hernández. Profesora, buenas noches. Profesora Jennifer. Buenas noches. ¿Cómo está, profesora? ¿De dónde se conecta? De acá de Mazatenango, el país de Guatemala. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por conectarse y queremos escuchar su comentario o pregunta. Sí, tengo una pregunta. Primero, muy buena la intervención de la licenciada. Y a la vez quisiera aclarar una de mis dudas. Por medio de un dibujo, los estudiantes pueden expresar y pueden a la vez tener una producción de texto. Por medio de un dibujo. Muy bien. ¿Esa es la pregunta que tiene usted? Sí. Colega mía, muy buenas noches, de verdad un gusto, pues es un privilegio tener que contactarme hasta este lugar de Guatemala, pues estoy muy agradecida por su intervención. Claro que sí, el dibujo es el primer paso para lograr lo que es el caligrama, mi estimada amiga, así que lo que hacemos con el dibujo es el primer paso, como decimos, elegimos un dibujo, pero en el dibujo no debe quedar allí, ¿verdad? El paso continúa, trazando las líneas y de esta forma realizando versos al interior del dibujo o con la silueta del dibujo en este caso, así como lo hemos visto en el caso de Vicente Huidobro con su ejemplo de Capilla Aldeana. Ya. Sí, ahora quisiera hacer un breve comentario. Adelante. Gracias, licenciada, muy amable por su respuesta. La otra vez estaba con mis estudiantes trabajando precisamente en el curso de lectura y se dio el caso que nos pusimos a dibujar. Entonces estábamos estudiando el libro de Josué y en el libro de Josué precisamente el capítulo 20 resulta que habla de las ciudades de refugio,
que el pueblo de Israel plantó en Canaán. Entonces hablábamos de eso y los estudiantes, me pude dar cuenta que les encantó la actividad. Fue una forma en la que ellos se expresaron y quedé encantada de su participación. Cada uno de ellos expresaron por medio de un dibujo su creatividad, y fue impresionante ver cómo cada uno de ellos dibujaron un mapa y en cada rincón hicieron cada una de las ciudades, cada una de las cabañitas de refugio, incluso dibujaron el río Jordán, y todo era referente a lo que el capítulo decía. Entonces me parece muy interesante la clase de hoy y a la vez muy productiva. Pienso que la lectura y el curso de lenguaje debe ser lo primordial en cada uno de nuestros estudiantes, y a la vez tomar uno como docente la responsabilidad de hacer que ellos puedan comprender de diferente forma los textos que manejamos en clase, las teorías que manejamos y lo que aprendemos en cada una de las materias o cursos que impartimos. Entonces, esa era la duda para saber si estaba yo aplicando de forma correcta, o por lo menos tener ahí algo ya para mejorar cómo impartir este curso. Muy bien, la felicito por continuar con vamos a decir que es algo innovador que se hace, ¿no? Sin embargo, allí tal vez una sugerencia. Si usted va a hacerles dibujar algo con relación a un tema, una historia, pues allí añadirles tal vez un pequeño lema, un pequeño mensaje, una frase corta, una línea, no es mucho, pero esto ya es producción de textos. Simplemente eso. De acuerdo. Muchas gracias. Muy agradecida con usted. Saludos para todos. Muchas gracias. Gracias. Ahora tenemos la participación de la profesora Adriana Comic. Profesora Adriana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, profesora Adriana? ¿De dónde se conecta? Mira, yo soy de Rosario, Argentina. Argentina. ¿Cómo está, profesora Adriana? Por favor, su comentario y yo pregunta. Y en primer lugar agradecerle a la profesora por su exposición, por sus ejemplos. Realmente es hermoso trabajar con poesías. Tal vez comentarles algunos ejemplos que estamos haciendo con mis alumnos, que nos ha resultado muy lindo, muy creativo. Uno de ellos es la traducción homofónica. Les estoy dando un poema escrito en otro idioma, y entonces ellos tienen que traducirlo de acuerdo a la semejanza sonora que tiene con nuestro idioma. Y realmente salen poemas incluso humorísticos. Quería compartir esta experiencia porque, bueno, tal vez sumar un poquito. Claro que sí, estamos para aprender, como dije, y justamente esto que me apunté, mire que yo también lo voy a aplicar porque somos maestras, ¿no es cierto? La traducción homofónica. ¿Qué más? Qué lindo es trabajar con lo que es lengua española, pero sumada y de la mano de lo que es una lengua, vamos a decir, indígena, una lengua propia del lugar. Y es así, acá, por ejemplo, en Bolivia se enfatiza lo que es prioritariamente en nuestro sector, el aymara, el quechua, en lo que es específicamente Cochabamba, pero hay muchísimas otras lenguas, ¿no es cierto?, que se dan importancia dependiendo del lugar donde uno se encuentre específicamente dentro de nuestra nación. Y pues en este sentido es una manera para poder incluir dentro de lo que es la lengua española la parte de otra lengua. Es interesante trabajar con ellos, sin duda. Así como mostré estas pocas estrategias, pues hay muchísimas otras que son sin duda una forma para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de expresar sus sentimientos, sus emociones, pues es una forma de socializar y aportar con esto a la sociedad. ¿No es así, mi estimada amiga? Así es. Me gustaría mucho saber cuál es su libro. Usted comentó que tenía un libro
que había escrito con ejemplos relacionados con los poemas, ¿son? Y son más poemas, le cuento. Titula Creación de Poemas. Creación de, si quieren puedo compartir esto también con la plataforma. Así de este modo, pues en PDF podemos degustar. Hay más estrategias, por cierto, que se pueden desarrollar y pues es necesario compartir con nuestros estudiantes. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Oh, excelente noticia, profesora Janet. Muchas gracias por ofrecer este material que de seguro va a servir mucho para nuestra red educativa adventista. Muchas gracias. Vamos entonces a compartirlo en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan imprimir y puedan aplicar en el aula. Profesora, tenemos aquí varias preguntas que han estado surgiendo a través del chat. Voy a leer algunas para que usted pueda pasar a responderlas. Claro que sí. A ver, aquí está. El profesor Juan Pablo Maldonado Guacho menciona lo siguiente. Si trabajo historietas con viñetas y textos, ¿es producción de textos? ¿Los resúmenes son producción de texto? Escuché eso de las historietas con viñetas. Lo siguiente ya no pude escuchar. Ahí hubo una interferencia. A ver, bueno, le repito. Aquí está. Si trabajo historietas con viñetas y textos, ¿es producción de textos? ¿Los resúmenes también son producción de textos? Claro que sí. Si hablamos de historietas, recordemos que hablar de producción de textos es hablar justamente de plasmar el lenguaje, utilizar el lenguaje. ¿Pero en qué dimensiones? En justamente dos, ¿no? La expresión oral, la expresión escrita. ¿Qué es un texto? Es justamente un mensaje que se da de manera oral o escrita, pero que tiene sentido. En este caso, todo aquello que tiene un mensaje, que tiene lógica, coherencia, pues llegaría a ser, ¿no? Y por supuesto que de este modo podemos también lograr hacer producción de textos a través de las historietas, los resúmenes mismos que hacemos, pero ahora, si hablamos de producción, ahí vamos a hablar y dividir, ¿no? Producción propia, inédita, y de otra que no lo es. Cuando hablamos de un ensayo, tu opinión personal, pero esta va respaldada por citas, ¿no? Que justamente no son tuyas, son de diferentes autores, que te ayudan a construir, ¿verdad?, tus argumentos. Y pues en este sentido, hablamos también de producción de textos, claro que sí. Bien, tenemos otra pregunta aquí. Me menciona que no me escucha muy bien. ¿Puede profesora Janet, confirmarme si me escucha? Sí, te escucho, Renzo. ¿Fuerte y claro? Fuerte, bueno, un poquito no fuerte, no tan fuerte que digamos, pero sí, te escucho. Bien. Aquí menciona, aquí hay una pregunta de parte del profesor Edwin Hernández. Menciona, ¿cuál es la interrelación entre la lectura y la producción de textos? ¿Cuáles serían las posibles ventajas y desventajas? La lectura y la producción de texto pues van de la mano. Si hablamos de autor y lector, en otras palabras, ¿no? Quiero ser un autor, pues tengo que leer. Tengo que empaparme de lo que han escrito, de lo que hay, de lo que existe, para que yo de esta manera tenga una idea. Va ahí en la primera fase, ¿no es cierto?, de la búsqueda de ideas, la invención que hablábamos en lo que es la producción de textos, y tiene mucho que ver con lo que es justamente el escribir, el crear, el elaborar un texto. Bien, vamos a ahora dar paso a alguna intervención más en vivo. Está con nosotros el profesor Enrique Godoy. Profesor Enrique Godoy, buenas noches. Profesor Enrique. Hola. Profesor, ¿puede hablar un poco más fuerte, por favor? Parece que no tenemos retorno. Profesora Iris Loroño, buenas noches. No tenemos retorno. A ver, vamos a ver quién más está solicitando el micrófono aquí. Profesora Sandra González, ¿cómo está? Buenas noches.
Bien, estamos teniendo un retorno de micrófono, pero vamos a leer las preguntas que están llegando a través del chat. Aquí hay un comentario, una idea de parte de la profesora Sonia Baeza, que menciona otra forma de incentivar la producción de textos en los estudiantes es la elaboración de un periódico que incluya textos informativos y textos de opinión. ¿Qué opina usted, profesora Janet? Claro que sí, estoy muy de acuerdo con aquello, y como Casani, Restrepo, inclusive Fernández, afirma que es necesario esto de la producción periodística, así se lo llama, ¿no? Y ellos lo llaman de este modo, donde se puede recurrir a diferentes tipos de texto, texto argumentativo, el expositivo, y sin duda el texto informativo, que ayuda a que inclusive no solo de manera individual, sino de manera colectiva se pueda trabajar, unos con la edición, otros con el diseño de imágenes, otros con lo que es el reportaje, conseguir la noticia, y se puede dar un montón de roles para cada estudiante y pues sacar un boletín informativo, incluso no es semanal, ¿no? Porque sería un trabajo muy duro, ¿no? Pero tal vez semestral o trimestral, no sé cómo se trabaja por cada país, pero podría ser, ¿no? Cada 2 meses, en este caso bimestral. Sería interesante trabajar con lo que son boletines informativos. Justamente es un proyecto que se tiene para lo que es la universidad, que no cuenta todavía con un boletín informativo de la universidad exclusivamente, pero que en este tiempo ya, Dios mediante, hasta finales de semestre, se sacará, ¿no?, los boletines informativos, que servirán sin duda para que muchos de los estudiantes puedan poner en práctica lo que es la producción de textos y de esta forma aportar a lo que es la universidad entera. Bien. Tenemos una participación desde Chile, la profesora Perla Pacheco. Hace la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia sugiere utilizar para la construcción de argumentos en el caso en que los estudiantes aún no utilizan bien los conectores de textos? Primeramente, se debería, pienso yo, uno aprende más con aquello que ve como ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, plasmarlo a través de un ejemplo, ¿sí? Traer un texto para lectura, inclusive para compartirlo por medio de diapositivas, resaltando los conectores que hay allí, por un lado. Y por el otro lado, emplear otro ensayo, tal vez que no tenga conectores, y pedirle a los estudiantes que coloque los conectores, ¿sí?, que requiere este ensayo. Para ello, presentarle los diferentes. Es necesario esto de los conectores, y quiero enfatizar nuevamente, ¿no? Si es que no se utilizan los conectores, se ocasiona en el texto lo que es la falta de cohesión, la falta de unidad en el texto, lo que no permite llegar, ¿no?, a la claridad y a la coherencia necesaria. Por eso es necesario practicar con ellos los conectores, haciendo ejercicios, inclusive, ¿no?, dándoles a ellos tal vez párrafos con conectores que estén ausentes, y darle una lista de conectores para que ellos puedan elegir uno de ellos y colocarlos allí. Es muy necesario en lo que significa en los textos argumentativos y expositivos específicamente. Bien, aquí hay otra pregunta muy interesante de parte del profesor aquí, Jairo Cabeza. Él menciona lo siguiente. Me asalta la siguiente duda, estimada profesora. Según el hermeneuta, teólogo y teórico literario francés Paul Ricoeur, un texto es todo discurso escrito, pero usted postula que existen textos hablados. ¿Me podría aclarar ello? Claro que sí. Se hace referencia a los textos orales y textos escritos. Recordemos, ¿qué es un texto? Es un mensaje hablado o escrito. Es que esto tiene que ser específicamente un mensaje. Si yo digo, por ejemplo, se me ocurre, la vaca come la pasto, no es un texto, porque carece de coherencia, carece de un mensaje claro y directo. Entonces, pues no, deja de ser un texto. Todo aquello que tiene un mensaje coherente es un texto, y puede dividirse en dos. Según María Restrepo y Paglietta Silvia, nos dice que se puede dividir en dos, tanto oral como escrito, y he dado ejemplo de los textos orales, que también son mensajes coherentes,
como la oratoria, las exposiciones, el debate, los foros, ¿sí? Y los textos escritos como tal, aquellos que hemos visto y los hemos clasificado también, ¿no es cierto? Dentro de estos, pues los cuentos, las novelas, y pues podría ser allí, ¿no? Un ensayo mismo, como lo hemos visto. Bien, excelente. Y justamente el profesor Juan Pablo Maldonado menciona lo siguiente: los alumnos, si los alumnos presentan un programa radial, ¿estamos hablando de producción de texto oral? Claro que sí. Un programa radial tiene justamente la parte de mensaje, contenido, coherente, lógico, estructurado. Por tanto, es un texto oral. Bien. Aquí surge, hay una pregunta que se está repitiendo, profesora, con varios participantes. Está el profesor Alejandro Jesús Sonco menciona: ¿podría hacer algunos comentarios sobre cómo producir en tiempos de Internet, en tiempos de tecnología? Un ejemplo claro es el que ustedes van a hacer, por ejemplo, la tarea que tienen. A través de video, en este caso de plataformas virtuales que están muy de moda, ¿sí? Y pues esto de producción de textos, pues ahora ya se actualizó, ¿no? Con los diferentes instrumentos que tenemos, los instrumentos tecnológicos. Las TICs nos ayudan muchísimo en esto que es producir textos. No solamente el agarrar, como ven acá en el cuellito, ¿no? Un lapicero con un cuadernito, es hacer producción, el hacer uso de la palabra, tanto en forma oral, escrita, y pues que este tenga lógica, coherencia, es un texto, ¿no? Entonces, de este modo podemos utilizar diferentes medios tecnológicos, por ejemplo, esto de los videos, subir algunos videos, no sé, en YouTube, podría ser en alguna plataforma específica, es un texto. Bien. Y justamente cuando se menciona producción de textos a través de Internet, pues actualmente existen programas de autocorrección, ¿no? Inclusive de conectores. Y esto ya tenemos esa experiencia en español, no, en inglés, está llegando esas versiones en español, que permiten corregir mientras uno va digitando, ¿no? Cuando uno va a hacer un post en Facebook, cuando alguien va a escribir en algún blog en Internet, este software automáticamente corrige el texto con conectores y palabras si es que tuvieron algo raro, así como funciona en Word, ¿no? Solo que en un nivel un poco más avanzado. Obviamente que esas versiones son de pago, pero también existen versiones libres. Actividades que se pueden utilizar como complementarias para las actividades evaluadas de nuestros estudiantes. Quizás más adelante en el curso de tecnología que vamos a lanzar desde Universidad Corporativa, los maestros de comunicación también puedan participar y en esa oportunidad se les presentará esas herramientas. Vamos a continuar entonces a la pregunta del profesor César Malque. Dice lo siguiente: ¿en qué medida favorece la comprensión en el alumno la producción de textos? Como dije primero, la lectura, voy a enfatizar aquello, discúlpeme, ya que dijo la comprensión de textos en lo que es producción, ¿verdad? La comprensión en lo que es producción. Si es que uno no logra lo que es la práctica, y esto vamos a decirlo claro, ¿no? Si el docente no logra promover lo que es la lectura, que ayuda en la comprensión, pues difícilmente la producción va a ser algo que será sencillo, ¿verdad? Sino que va de la mano con la lectura, esto de la comprensión. Y ahora, la comprensión en la producción de textos, claro que te ayuda, porque lo que tú tienes que hacer es paso a paso, y lo que estaba allí, ¿no? En las estrategias que les mostré, la revisión de la sintaxis, de la ortografía. Entonces te enfatiza que te obliga a que tú puedas corregir y ver una y otra vez tu texto y digas, no, aquí le falta un punto, no, aquí le falta lo que es cohesión, le falta un conector. No, creo que tengo una experiencia, hace poco se llevó a cabo lo que es, bueno, y que todavía sigue, esto del concurso de monografías.
Y allí me sorprendió bastante el día de hoy uno de los muchachos que me dijo, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la monografía? Pero es que la monografía tiene una lógica que es el uso de referencias bibliográficas de manera ordenada con el estilo APA. Lo dijo, sin que yo lo dijera ni lo explicara, ¿sí? Este estudiante lo dijo, ¿por qué? Porque él fue el que de manera práctica realizó la monografía con los pasos que se le enseñó. Y pues es él mismo el que corrige y dice, ah, no, esta palabra no es con tilde, ahora lo sé, ya no lleva tilde. Por ejemplo, estaba observando allí en la diapositiva, actualmente solo, ¿verdad? No lleva tilde y pues veía ahí una con tilde. Discúlpenme, por favor, lo vamos a corregir. Pero es así como nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto? Con la revisión continua y pues los aportes que nosotros hagamos como docentes para que él o ella pueda, como estudiante, desarrollar la comprensión, le va a ser muy útil gracias a la producción. Si no escribo, ¿cómo comprendo? Si no leo, ¿cómo comprendo? Entonces, son dos elementos muy importantes que pueden ayudar en lo que es la comprensión. Bien. De paso, mientras usted conversaba, una de nuestras participantes, la profesora Lady Castro, que es de Bolivia, acaba de compartir con nosotros una experiencia de producción de textos que de seguro les va a ser muy interesante y probablemente vaya a ser replicada en vuestras instituciones. Aquí les comparto el link para que ustedes puedan visualizar el video después de la videoconferencia. Vamos a alojarlo también en la plataforma Padnos para que ustedes puedan ver. Y si ustedes, apreciados maestros, han realizado actividades como las que estoy compartiendo a través del chat, pueden enviar esas actividades a través del grupo de WhatsApp o directamente a mi número para que nosotros podamos compartir esa estrategia para toda la división sudamericana, ¿sí? Así que si vuestra institución trabajó algún material similar a este, pueden enviarlo y nosotros lo vamos a compartir, ¿no? Porque estamos en una sociedad de conocimiento, pues donde todo se comparte, ¿no? Bien, muchas gracias, profesora. Tenemos otras preguntas. Aquí me parece antes de eso, estoy viendo una acá. ¿Podría leer esta? ¿Cómo? Renzo, ¿podría leer este aporte que es muy importante respecto a lo que son textos orales que mencionábamos hace un momento? Sí. Voy a leer esta, claro. Dice, una buena forma de desarrollar la producción de texto oral es el panel de expertos, donde se asigna un rol distinto a cada alumno, quien debe averiguar sobre un tema desde su rol asignado y luego exponer. Pues es una forma de desarrollar la producción de texto oral. Tómenlo en cuenta, tomémoslo en cuenta todos porque es necesario aprender unos de otros, ¿verdad? Excelente. Aquí hay una pregunta, profesora, de parte de la profesora Lucía del Pilar Vela Navarro. Teniendo en cuenta que la producción de textos puede ser oral, ¿qué criterio debemos de considerar para hacer el deslinde o diferencia con la expresión oral? El texto, en realidad el texto oral va de la mano, pues porque es la expresión oral misma, solamente que en la expresión oral muchas veces el mensaje no es claro, ¿sí? Como les di el ejemplo anterior, ¿no? No hay coherencia, no hay lógica. Entonces el criterio que usted debe considerar, apreciada amiga, es justamente que él en el texto oral debe velarse justamente por la coherencia, la claridad y pues en el uso de la palabra. Bien, aquí tenemos otras personas que desean participar en vivo. Esta es la profesora Ana Lilo. Profesora Ana, buenas noches. Profesora Ana Lilo. Opa. Profesora Dolly Day Alba Rosa, buenas noches. Hola. ¿Cómo está, profesora? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde se conecta? Estamos acá en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, del Colegio Adventista Santa Cruz. Un saludo para todos. Gracias, profesora. Por favor, su pregunta y un comentario.
Bueno, primeramente darle las gracias a la licenciada, es verdad un excelente tema, le tomo la palabra cuando uno nunca termina de aprender, eso es totalmente cierto. Estoy viendo las diferentes estrategias que ella ha dado, ¿no? Acá que nos ha sugerido. La verdad, yo poco conocía acerca de la última que mencionó, el cadáver experto, ¿no? Entonces, me parece una estrategia que es muy buena, ¿no? Para poderla aplicar con los alumnos. También justamente hoy estoy avanzando con algún curso, los poemas, de poesía, donde ellos están escribiendo sus propias poesías también. Y esto me viene pues como anillo al dedo, como decimos, ¿no? Las formas que usted nos ha dado para que ellos puedan expresar de otra forma también, ¿no? Las poesías. También quería decirle, ¿no? Tal vez como una, no sé, una sugerencia que puede... Es muy interesante esto de presentar nuestros autores. Acá en Santa Cruz, nosotros, por ejemplo, tenemos una feria de libros, la feria de libros que se da en el mes de junio, donde exponen artísimos autores con sus libros y vienen inclusive desde otros países. Y sería algo muy bonito, tal vez un proyecto muy bonito que pueda desarrollarse, que los autores de nuestros libros adventistas, que son los que leen todos los años nuestros alumnos, pudieran organizarse y tal vez visitar, ¿no? Educativa. Usted también que ha escrito, ¿no? Su libro sería algo, la verdad, una experiencia diferente para los chicos, y eso también yo creo que les ayuda y les incentiva a poder leer y a poder escribir también. Claro que sí, es así. Muchas gracias, querida amiga. Y pues estamos acá en Bolivia. Claro que sí, hay muchísimas ferias y no solo acá. Te comento que en todos los lugares, pues aprovechemos, queridos maestros, maestras, colegas, para poder hacer que el aprendizaje no se desarrolle solamente en clases, sino se salga para poder compartir y apreciar todo aquello que tenemos a nuestro alrededor, partir de la experiencia misma, del contacto directo con la realidad, así como el modelo socioproductivo lo incentiva. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Tenemos aquí a una docente, la profesora Marcia Stier. Profesora Marcia, buenas noches. Buenas noches, desde Posadas, Misiones, Argentina. ¿Y me escuchan? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, buenas noches. Una alegría compartir este momento con ustedes. Y muy interesantes las estrategias que para trabajar el tema de la poesía. Y bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que el universo textual es un universo justamente, y dependiendo del tipo de texto también serán las estrategias, ¿no? Hay muchísimo para trabajar y lo que tenemos que tener en cuenta, me parece, es que saber bien el objetivo, la intención que tenemos al producir el texto, para qué lo estoy escribiendo, a quién lo estoy escribiendo, o lo estoy produciendo oral o escrito, ¿no? Y a partir de ahí la estructura que voy a adoptar. Y bueno, cada texto tiene su estructura particular. Y bueno, se puede hacer mucho, ¿no? Con la poesía, con los textos periodísticos. Hace poco estuvimos trabajando con el cuarto año de literatura, una obra de un escritor argentino, Esteban Echeverría, trabajando justamente el romanticismo en el Río de la Plata, y después de la lectura hicimos una transposición de textos del poema al lenguaje de la historieta. Y los alumnos estuvieron produciendo los guiones primero y luego planificando los dibujos, las viñetas, y realmente fue muy productivo y a ellos les fascinó el trabajo. Y bueno, ahora estamos trabajando con el Martín Fierro,
y estamos también apelando a géneros que les gustan a ellos, ¿sí? Ellos están encantados con el tema del rap, y bueno, establecemos las analogías y vamos produciendo textos, haciendo transposiciones textuales, y bueno, hay que darle las herramientas como para que escriban respondiendo y respetando a las estructuras propias de cada texto. Muy buenas ideas, todos los colegas, y bueno, encantada por participar de esta capacitación. Muchas gracias, apreciada amiga, y sabe, le doy mucha razón. Yo estoy trabajando ahora, esto me gustó bastante, yo ya lo tomé en cuenta, esto de la transposición o transposición de textos es importante, ¿no? El convertir, podría servir como estrategia, ojo, para todos. El convertir un poema en un cuento o viceversa, u otro tipo de textos, ¿sí? Pues hace que el aprendizaje se enriquezca más, que los mismos muchachos tengan el interés para poder aprender sobre el contenido específico y que no termine simplemente con un examen objetivo, una prueba que ya finalizó, pasó, venció o tal vez reprobó, sino vaya más allá, ¿no? Con la experiencia vivida desde diferentes estrategias que se nos pueda ocurrir. Podemos encontrar varios, ¿no? Varios libros, varias formas. La que más se adecue a nuestra forma de trabajar es aquella que debemos implementar en las aulas. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, profesora, hay muchas preguntas que están escribiendo aquí por el chat, que por el tiempo no van a poder ser respondidas. Sin embargo, mencionar a todos los participantes que al final del curso ustedes tendrán los contactos de las docentes para que ustedes directamente a través de un correo electrónico, a través de algún otro canal, ustedes puedan despejar esas dudas directamente. ¿Está bien? Vamos a entonces terminar con esta videoconferencia. Muchas gracias, profesora Janet. A continuación voy a pasar a describir las actividades para esta semana, mencionar algunos plazos y finalmente la profesora Janet culminará con un mensaje de reflexión, un mensaje de despedida con relación al módulo 4. Bien, con relación a... voy a activar mi cámara, un momento. Ahora sí. Con relación a las actividades que ya pasaron el módulo 1, del módulo 2, del módulo 3, tenemos algunos participantes que aún no han realizado la evaluación porque venció el plazo, porque tuvieron alguna actividad extracurricular, etcétera, etcétera. Y felicitamos a aquellos que sí han cumplido en los plazos. Para efectos de certificación, nosotros vamos a extender, vamos a habilitar la plataforma y las evaluaciones de todos los módulos hasta el 31 de octubre. ¿Está bien? Entonces tenemos aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Aproximadamente 2 semanas y 2 días aproximadamente para poder completar las actividades pasadas, ¿sí? Recuerden, hasta el 31 de octubre tenemos plazo para poder completar las actividades pasadas y desarrollar también las actividades del módulo 4. ¿Y qué actividades tenemos en el módulo 4? En el módulo 4 tenemos un examen, otro examen, ¿no? Un examen más dentro de los que ya hemos tenido. Y como es producción de textos, nosotros vamos a desarrollar o presentar un ensayo, ¿sí? Nosotros vamos a compartir una plantilla, ¿sí? Una plantilla sugerente, es una sugerencia, ustedes pueden montar una plantilla, ustedes ya han trabajado tal vez en sus instituciones. Nosotros vamos a compartir una plantilla para que ustedes puedan trabajar de su ensayo. Además, vamos a subir un paso a paso, también como sugerencia para el desarrollo de ese ensayo. Todos los materiales con relación al módulo 4 comenzarán a ser activados a partir de mañana. ¿Por qué? Porque mañana vence el examen del módulo 3. Así que los que aún no han rendido la evaluación tienen hasta mañana para rendir con la fecha establecida, ¿no? Pero recuerden que va a ser extendido, pero obviamente que eso implica pues en sus puntos, ¿no? En sus puntos, ¿sí? Entonces repito, para el módulo 4 es un examen más un ensayo. Para presentar
el ensayo, lo que tienen que ustedes hacer es, en la plataforma, van a descargar la plantilla, ¿sí? Descargan la plantilla, que va a estar en Word. Ustedes trabajan el ensayo, ¿sí? Para realizar el ensayo hay que hacer una lectura previa. Hay un PDF que la profesora está indicando. Ustedes van a revisar en la plataforma, van a tener que leer ese PDF y a partir de ese PDF realizar el ensayo. Entonces, descargan la plantilla, trabajan el ensayo. El archivo ustedes lo van a guardar en PDF, ¿está bien? En PDF, ¿sí? Guardan el archivo en PDF, van a la plataforma y en la plataforma, dentro del módulo 4, ustedes van a tener un apartado para subir su trabajo. Entonces, ustedes suben su trabajo, ¿sí? 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 Para que nosotros, con la profesora y el equipo, podamos revisar todos los ensayos. Nosotros habíamos enviado al inicio un calendario de actividades. Si ustedes cumplen con las fechas establecidas, nosotros habíamos pactado para la emisión de certificados el día 22 de octubre. Si usted, querido profesor, estimado participante, cumple con la entrega de las actividades del cuarto módulo hasta el 21 de octubre, el 21 de octubre es el día domingo, si usted cumple con las actividades del 21 de octubre, nosotros comenzaremos a enviar los certificados. ¿Está bien? Pero si no logra hasta el 21 de octubre, pues tendrá pues el plazo hasta el 31 de octubre para poder ganar el certificado. ¿Sí? Aquí hay una pregunta. ¿Qué hacemos si no aprobé alguna evaluación, algún módulo? Lo siguiente, recuerden que cada examen tenía un valor de 15% y 10% el foro, ¿sí? En el tercer módulo me parece, sí, 25% valía el examen, y esta parte final del módulo 4 también vale un 25% entre examen y ensayo, haciendo un total de todos los módulos del 100%. Entonces, para poder obtener el certificado, ustedes deberían de tener la nota 7 para poder aprobar, o sea, tener el 70% de aprobación. En el caso de que ustedes, algunos de ustedes no alcancen el puntaje, nosotros podemos activar el plan de ayuda. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros damos una evaluación extra que pueda permitirnos a nosotros certificar que usted merece aprobar y recibir su certificación. ¿Está bien? Vamos entonces a culminar. Sí, profesora. Todas las actividades aún están pendientes algunas actividades están pendientes de evaluación. Ustedes ya tienen su nota de los exámenes. Los foros están siendo revisados para en esta semana tener ya la nota y usted visualizará su nota en la plataforma. Entonces, profesora Janet, un mensaje final, por favor, de motivación. Recordemos, profesores, que somos una red donde tenemos que integrarnos, conocernos, compartir experiencias, así como compartió la profesora, voy a mencionar aquí su nombre, está la profesora Lady Castro, que compartió la experiencia de alguna institución en Bolivia, así que los motivo también a que ustedes puedan enviar alguna experiencia que ustedes han vivido para que nosotros podamos compartir. Profesora Janet, tal vez también, antes del mensaje final, hacer algunas aclaraciones con respecto al ensayo. Hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuántas páginas tendrá el ensayo? ¿Alguna especificación ahí, profesora? Gracias. Gracias, Renzo. Apreciados amigos, hay dos opciones allí en el cuadro temático para poder realizar. No solamente es el ensayo, es también lo que significa dos fotografías. Como dijimos, que no solo sea teórico, sino también práctico. Y nosotros, no en el rol de autores, sino también promover a nuestros estudiantes como tal. Entonces, fotografías de dos estrategias, en este caso, dos fotografías de una de las tres estrategias presentadas en las diapositivas, dos fotografías con la evidencia de las estrategias que se realice, por favor. Podría mandarse, no sé, Renzo, cómo estas fotos, si tienen la opción de hacer las fotografías, de implementar, como alguna de las colegas decía,
yo estoy haciendo poesía y me viene como anillo al dedo realizar una de estas, entonces, o todas, no sé, pero que se evidencie con una fotografía tuya como docente, tal vez con tu grupo de estudiantes que estén mostrando allí la producción poética, el cadáver exquisito, el acróstico, el romboidal o el caligrama o poema visual. Ustedes elijan cuál. Si esa no fuera la opción por el tiempo, porque se está trabajando con otros temas dentro de lo que es el desarrollo curricular, entonces pueden optar por lo que es el ensayo. Y en la pregunta que me decía Renzo, ¿cuántas páginas tendrá el ensayo? Como habíamos dicho, unas 5 páginas, ¿no? Incluyendo lo que es una portada o tal vez allí las referencias bibliográficas. Y el tema del ensayo es en base al PDF. Está en el cuadro temático y es el penúltimo PDF con el título mismo, y ahí está la dirección, el link para que ustedes puedan acceder a esta página que sin duda les ayudará a poder tener herramientas para poder evaluar, revisar las producciones textuales de nuestros estudiantes. Bien, bien. Vamos a hacer entonces una aclaración con la actividad, entendiendo que en algunos países ya finalizó el ciclo escolar, entonces no van a poder tomar la foto. Exacto. Entonces, ¿qué le parece, profesora? La actividad sería el ensayo y motivar a algunos profesores si es que puedan aplicarlo entonces en el aula y subir las fotos juntamente en el trabajo que van a hacer en el ensayo como anexo. Después de las referencias bibliográficas, ustedes podrían adicionar esas fotos para poder poner como evidencia. Y si alguno de ustedes desea compartir esas imágenes conmigo, para que nosotros podamos compartir esa experiencia a través de nuestras redes sociales y también con nuestros líderes que estoy seguro van a compartir esas experiencias, ¿no? Envíen la fotografía quizás a mi WhatsApp o a su tutor y el tutor va a reenviármelas. Envíen la imagen con una pequeña descripción, de tal manera que podamos también compartir la imagen con esa descripción de la actividad. ¿Está bien? Entonces quedamos en eso. Que sí. sea de esa forma, entonces, Rencito, mil disculpas. Primero, Sí. el ensayo, que contengan las 5 páginas. Obviamente, dentro de las 5 páginas, incluye la portada y la bibliografía, contando con esos 5 páginas. Y finalmente, allí como anexo, una fotografía o 2. Quedamos en 1 o 2 fotografías como respaldo de la aplicación de las estrategias para las que continuamos con lo que es el desarrollo curricular. Y simplemente lo dejamos sin anexo a aquellos colegas que ya culminaron con lo que es el desarrollo curricular. Sí, hay países que ya han terminado el año académico, así que ahí están en desventaja. Bien, entonces, profesora, ¿algún mensaje final de motivación para nuestros maestros? Claro que sí. Culminamos entonces con lo que es el promover la producción de textos, partiendo de nosotros como docentes, dando el ejemplo para que nuestros estudiantes, a través de este ejemplo, también puedan producir. Qué lindo sería. Es una tarea de producción de textos. Ejemplo, consiste en desarrollar un poema de esta manera. Vamos a leer un ejemplo realizado por mi persona y vamos leyendo. Y de esta forma es que los estudiantes se motivan y dicen, oh, miren, qué lindo. Pues es una forma de motivar. Termino con aquello que inicié. Las palabras son la expresión del pensamiento. Los invito, por favor, a leer y ser partícipes de lo que significa el mensaje en el texto de la escritora Elena de White, en el libro de La voz, su educación y uso correcto. Tomemos en cuenta, tal vez como una tarea de reflexión con los estudiantes, una lectura, tiene grandes mensajes que ustedes pueden llevarlo a la práctica como docentes y de esta forma los estudiantes harán lo mismo. Los incentivo para poder producir textos. Y de esta forma, ser una parte elemental en la construcción de conocimientos del lugar donde vivimos. Nos vemos. Hasta un próximo encuentro. Vamos a orar. Amado Dios,
Te agradecemos porque has permitido que cada uno de nosotros aprenda un poco más. Gracias por tomarnos en cuenta en estos cursos, capacitaciones que sin duda han servido de mucho para nuestro crecimiento intelectual. Haz que todo aquello que hemos ahora tratado y también en anteriores módulos se pueda aplicar en nuestra vida como profesores. Ayúdanos a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera exitosa, así como tú quieres que hagamos. Que usemos la palabra para animar, alentar a los demás y no lo contrario, mi Señor. Ayúdanos a ser luces en el camino del aprendizaje de nuestros estudiantes. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Muchas gracias, profesora Janet. Muchas gracias a todos los participantes por haber estado con nosotros durante este mes, ¿sí? Este mes de formación. Recordarles a ustedes que nosotros seguiremos ofreciendo cursos de capacitación para que ustedes puedan participar. De aquí a unos días comenzaremos con el curso de TIC aplicado a la educación adventista, donde intentaremos que todos nuestros maestros sean pues competentemente digitales. Así que los invito a participar de ese curso de tecnología educativa, siendo que esa invitación será para todos los profesores de la red, donde tendremos un límite de inscripciones que será de 1000 participantes, así que todos los que desean participar se tienen que inscribir. Vamos a colocar los links de registro a través de nuestras redes sociales y también enviaremos esa invitación a nuestros líderes de uniones para que sea extensiva, ¿sí? Entonces, una vez más, gracias. Solo hacer un hincapié con respecto a las fotos, siguen haciendo preguntas. Para terminar, la foto es opcional por los siguientes motivos. Uno, algunos colegios ya han terminado el año académico. Dos, es importante mencionar que para subir o compartir algunas fotos necesitan tener la autorización de la institución y principalmente del padre de familia. Se le recomienda en todo caso solicitar el permiso de un padre de familia y realizar la fotografía con el estudiante y la actividad desarrollando, ¿no? Entonces no tendrían que ser todos los alumnos, sino podría ser solamente un estudiante con la actividad en pleno desarrollo. Entonces, ahí les damos la sugerencia. Entonces, recordamos, la foto es opcional, ¿sí? Entonces, te damos por terminado la videoconferencia. El curso no lo cerramos aún todavía porque termina todavía el 31 de octubre. Que Dios los bendiga, profesores. Gracias, profesora Janet, por conectarse. Gracias también, profesora Janet, por ofrecer todo el material que vamos a compartir el día de mañana a través de la plataforma. Vamos a estar molestándola siempre para alguna sugerencia, algún consejo que usted pueda brindar a nuestros maestros. Muchas gracias, profesora Janet. Gracias a la Universidad Adventista de Bolivia por el tiempo y por todo el material producido para este módulo 4. Dios los bendiga para todos. Un buen descanso. Éxitos en el desarrollo del curso. Voy a compartir entonces. Vamos a parar la grabación. Vamos a compartir entonces, apreciados maestros, la asistencia del día de hoy, ¿sí? Y les comparto, veamos. Uy. Ahí está.
Chao.